La conquista. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Dios los bendiga y les dé salud y lo necesario de su espíritu de sabiduría y revelación para que puedan entender este estudio, que he decidido llamar La conquista. Esto porque es necesario saber cómo son las conquistas en la historia, para entender también cómo se mueve Satanás en nuestros entornos para hacernos caer y conquistarnos. Bien, después de este pequeño prólogo y la bendición e inspiración de nuestro Señor Jesús, vamos a comenzar, no sin antes una pequeña oración. Padre Santísimo, alabado sea tu santo nombre, Señor. En este momento, Señor, me dispongo a grabar este audio de enseñanza de tu santa palabra. No soy digno, Señor, así que ruego que perdones mis pecados, que perdones también los pecados de mis hermanos que van a escuchar este estudio. Y que nos hagas a todos entender, Padre Santísimo, las grandes cosas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por mis hermanos. Y gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a comenzar. Primero, permítanme llevarlos al cielo, a la nada o la eternidad. Como usted puede entender, el infinito, sin tiempo, espacio, ni materia. Solo existía un tipo de materia incomprensible para la ciencia, sea de la Tierra o de cualquier planeta. Esa materia, para la ciencia de la Tierra o de cualquier planeta, esa materia que no se ve ni se sabe a ciencia cierta que es Dios. Él es el gran yo soy, el eterno, el creador, el justo, el que sabe todo. Él es amor, Él es vida, Él puede todo. Él estaba ahí. No había ninguna separación en el infinito. No había espacios, nada. Solo Él, por infinidad, estaba ahí. Él es la gran mente espíritu, pero estaba solo llenando todo. Él en su mente había pensado ser creador, padre, ángel, rey, príncipe, salvador, hermano, hijo, niño, sirviente. Así que comenzó primero por crearse un cuerpo de ángel para entrar en él, como hizo con Jesús en la carne, aquí en la tierra. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Dice, palabra del Señor, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, o sea, toda la ley, toda escritura. Entonces le dejó. ¿Por qué? Porque el cordero tiene que ser lavado, ustedes lo saben. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, lo siguiente que hizo Dios fue separar los espacios. El de él primero, y ahí creó una gran ciudad maravillosa que llamaremos la gloria de Dios, o la Gran Jerusalén, o la Jerusalén celestial, como usted quiera llamarla, o el reino de Dios. Pero no solo era la ciudad, sino un mundo glorioso, un espacio glorioso. Luego creó ángeles, billones de ángeles. Le adoramos y fue Dios. Ella era Padre y Rey. También Hijo. Nosotros estábamos ahí y fuimos enseñados por Dios mismo. ¿Usted no cree eso? En Juan capítulo 6, versos 45 al 46, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo, ponga atención a esto, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cuándo? Ahora que estamos acá. ¿Ve? Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, porque recuerde que el Padre es espíritu y no lo podemos ver, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, o sea, él, porque él salió de Dios. Amén. Bien, pero Dios creó también un ángel de luz. Dios lo llamó luz bella,
o Luzbel, traducido es bella luz. Este ángel se llenó de soberbia porque era el ángel más bello del reino de Dios y quiso ser Dios, pero tenía que conquistar el reino de Dios para que Dios dejara de ser adorado. Así que dejaría de ser Dios si Dios dejaba de ser adorado. Ve, y todo tendrían que adorarlo a Él. Así que comenzó su campaña de conquista en el cielo. ¿Cómo? Pues de poquito a poquito. No lo hizo en un día. Le llevó mucho tiempo. Él comenzó por hacerse muy amigo de los ángeles principales. Les decía que ellos eran tan hermosos como él, les daba lisonjas, o sea, los lisonjeaba, los barbeaba, como decimos acá, adulaciones, para que ellos se envanecieran. Se portaba muy simpático y con él mucho tiempo, o sea, con él mucho tiempo, se ganó su total confianza. Luego fue con los demás y así. No convenció a todos, ni todos le seguimos al juego, pero nos fue diciendo mentiras pequeñas. Que él esto, que él lo otro, también mostrando su poder y habilidades. Luego, con ayuda de los que eran igual de vanidosos casi como él, y ambiciosos como él, hizo que sus mentiras sonaran a verdades. Nos ofrecía promesas de cosas, nada más como por simpatía, aunque no fuéramos a pelear junto con él. Y solo nos pedía que no apoyáramos a Dios. Cuando logró engañarnos porque le creímos, entonces ya nos amenazó y dijo que si no íbamos con él en la rebelión, nada de lo que nos ofreció sería realidad y que seríamos los primeros expulsados del cielo. Así que tomamos la decisión equivocada. Satanás nos había conquistado con engaños para caminar en rebelión. Eso está en Isaías capítulo 53 del 4 al 6 y dice, es palabra de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, o sea, el Señor Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas el herido fue, ponga atención, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Dios Todopoderoso, cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Ponga atención. Si dice nuestras rebeliones, claramente se entiende que no fue solo la del cielo, sino también la de aquí en la tierra. Ve, fuimos vencidos para entonces la tierra ya estaba criada y este espacio del universo con todas sus galaxias y sistemas planetarios. Pero la tierra andaba sin rumbo, no estaba en orden. Dios la puso en orden. Dijo, sea la luz, y adornó la tierra con todo lo creado en ella. Y cuando digo todo, por supuesto, ya había creado hombre. ¿Había hombre ahí o no sería todo? ¿Entiende? Entonces faltaría el hombre. Pero quiere decir que ya había creado todo. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 24 al 28. Escuche, palabra del Señor. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Ve? El hombre ya estaba. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Vea como allí menciona serpientes y animales según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ah, ¿la serpiente se arrastra sobre la tierra? No, la serpiente no se arrastraba sobre la tierra, la serpiente era el hombre, pero la víbora sí se arrastra sobre la tierra desde que fue creada. ¿Ve? Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque el hombre creado aquí no era conforme a la semejanza de Dios. ¿Ve? Y señoré, porque si no, él no hubiera dicho hombre. Hagamos al hombre, porque el hombre no existía. ¿Ve? Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra. El creado aquí no señoreaba en nada de eso, porque no era señor. ¿Ve? Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
¿Sobre las víboras también? Sí. Entonces no era una serpiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ve? El otro hombre fue creado y la hembra fue creada. Hombre y hembra, así como creó los animales, macho y hembras. Acá no, Adán fue creado junto, macho y hembra. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla y señoren en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ya expliqué eso. Allí está bien claro, pero este hombre no tenía conciencia espiritual, el creado. Vamos a hablar de Adán como el hecho, el que Dios formó con sus manos. Y el creado es el que Dios lo habló y sucedió. Sí, igual que los animales. Entonces este no tenía conciencia espiritual como tenemos nosotros, solo era un hombre bestia, astuta más que todos los animales. ¿Ve? ¿Por qué más que todos los animales? Porque él no era un animal. Más que todos los animales y las bestias, pero lo compara con los animales y las bestias, ¿ve? Los adelantaba en astucia y además hablaba a Dios. Y además hablaba. Hasta ahí. Y luego, Dios aún no era salvador de nada, pues nada se había perdido. Entonces fue que Satanás se enteró de los planes de Dios y decidió ir en la rebelión contra Dios. Al perder la batalla, el diablo y los que lo siguieron voluntariamente fueron condenados al infierno. No echados al infierno inmediatamente, sino que no tendrían otra más que ir al infierno cuando Dios decidiera echarlos. Porque aún Dios no los echaría, pues aún les serían útiles en la tierra. Pero el infierno ya estaba creado para ellos y se los enseñó. Y Dios nos preguntó a los que fuimos engañados, y nos revelamos también, si deseábamos ir al infierno como los otros. Nosotros dijimos que no deseábamos ir ahí. Entonces nos enseñó que solo había una manera para salvarnos. Si aceptábamos, Él nos salvaría. Dijimos que sí. Entonces Dios hizo un trato con nosotros, un pacto con nosotros. Un trato es un pacto. Tomó el nombre de cada uno y con su propia sangre, o sea, Él se convirtió en el Cordero y con su propia sangre de Dios que quita el pecado del mundo, su cuerpo escribió nuestro nombre en un libro. Ese libro es llamado el libro de la vida del Cordero. Amén. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, verso 4 al 8. Dice ahí, palabra de Dios, y adoraron al dragón, el diablo, que había dado autoridad a la bestia. La bestia, pues ustedes ya saben, es una religión grandísima o muy fuerte. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, el Señor Jesús, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los apóstoles. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio, ¿ven? Desde el principio del mundo. No estoy poniendo todas las escrituras que avalan lo que estoy diciendo, porque sería demasiado largo. Pero todo está escrito en la Biblia. Claro, lo de antes de la creación de la tierra está, pero así no. Pero sí hay claves. Está escrito de manera difícil de encontrar o de entender, pero el Espíritu ayuda a saber dónde están las claves para entender eso. Y estoy resumiendo, no estoy contando todo, o sería muy grande el estudio. Serían años en esto. Solo escribo estas cosas para entender cómo hace Satanás para engañarnos. Así lo hizo en el cielo. Bien, entonces Dios decidió ponernos en la tierra sin pecado, pues hay un libro que avala nuestra salvación, pero solo para los que no serían conquistados de nuevo y caer en pecado del engaño nuevamente. Eso lo encontramos en Apocalipsis 21, versos del 23 al 27. Dice ahí, palabra de Dios, la ciudad, o sea, la santa ciudad, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina,
y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas no serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ahí lo tiene usted. Así que Dios formó a Adán del polvo de la tierra para que labrara la tierra. Labrar es cuidar, y le plantó un huerto en Edén. Sopló en su nariz aliento de vida, o sea, el Espíritu de Dios, por eso es hijo de Dios, Espíritu de vida eterna, y lo puso en el huerto. Adán no resistió la soledad, pues nadie platicaba con él, ni había con quien compartir alegrías ni nada. Usted sabe que un espiritual no se lleva bien con uno que es prácticamente una bestia. Así que no había con quien compartir alegrías ni nada y andaba triste. Dios lo vio y dijo, le haré ayuda idónea. Sacó pues una costilla de él y formó una mujer. Separó el espíritu femenino del masculino, así Adán estaba feliz ahora. Sí, porque sacó el espíritu femenino del masculino. Y lógicamente el femenino lo puso en la mujer, y a él le dejó el femenino. Así Adán estaba feliz. Ahora, bueno, pasó el tiempo. Eva andaba por ahí mientras Adán paseaba con Dios al aire del sur, o al aire del mediodía en la tarde. Eva vio un hombre igual a ellos, pero más tosco y fuerte, de los que ya hablé. Ella se fue rápido de allí. Luego la siguiente ocasión lo volvió a ver a él y él a ella. Él le sonrió y Eva le dio pena y se fue. Siguiente ocasión, días o meses después, pasó lo mismo. Él sonrió a Eva, le dio pena, etcétera, etcétera. Meses después pasó lo mismo. Pero esta vez la serpiente le habló, o el ser pensante le habló. ¿Cómo te llamas? Ella sonrió y se fue. Luego otra vez lo mismo, pero ahora con otra palabra. No me tengas miedo, dime cómo te llamas. Ella dudó un poco y viendo su sonrisa, claro, diferente a la de Adán, porque comienzan a ver y a comparar. Ella dijo Eva y se fue. Y así fue pasando el tiempo y él ganó la confianza de Eva y su interés. Y le fue metiendo su doctrina y enseñanza pervertida, con ayuda del espíritu del diablo que estaba en él, porque el diablo ya se había metido en él. ¿Para qué? Para engañarnos, para hacer caer a Adán. Hasta que logró engañarla y hacer que ella hiciera como quería él. Porque le decía que no era malo comer de lo que Dios dijo no comas. Y le hizo creer que serían como Dios. Pero escondió las palabras claro, como hacen los comerciantes que engañan a la gente. Ponen letras muy chiquitas en los contratos de crédito y otros. Él puso esas dos frases chiquitas en letra grande. Fácil de entender. Puso serán como Dios. Y en letra chiquitita, sabiendo el bien y el mal. Serán como Dios, sabiendo, y en letra chiquitita, sabiendo el bien y el mal. La letra más chiquita ya era y el mal. ¿Ve? Fue como que sin mucha importancia. Y ahí estuvo el engaño. Serán como Dios. Ellos ya eran como Dios. Razonar hizo que Eva se olvidara de las recomendaciones de Adán, las cuales eran de Dios, de que no deberían mezclarse con ese tipo de gente porque no eran eternos ni espirituales y dejarían caer la palabra de Dios. Y eso quería Satanás que pasara. Y allí estaba tal como él quería. Así que con la astucia de Satanás, el hombre le preguntó, ¿Dios les dijo que no comieran de los árboles? Eva dijo, no, solo que nos dijo que no podíamos comer del árbol, de ese que está en medio, que ni lo tocáramos, para que no muramos. Él le dijo, no morirás, mira, yo comí y sigo vivo. ¿No? Ella dijo, sí. Él dijo, pues ves, nosotros comemos eso y aquí estamos vivos, pero si no me crees y decides que no comes, soy tu amigo y te quiero mucho. Si tú dices, yo no como, pues así será. Y se fue. Eva se quedó pensativa sin saber qué hacer. Ella no quería lastimarlo. Luego la siguiente vez él no fue. Luego
La siguiente vez llegó y le enseñó la fruta del árbol y Eva comió. Y aunque Eva se sintió mal al llegar con Adán, no le dijo nada. Fue pues de eso que se sintió perdida y se dio cuenta que había desobedecido a Dios. Muchas veces, en tantas ocasiones, y que esa era la consecuencia de la desobediencia. Se sentía tan mal que dijo, ¿qué haré ahora? ¿Cómo voy a ir así con Adán? Él tan bueno, tan noble, tan limpio. ¿Con qué cara veré a Dios? Él se dará cuenta de esto. Tan así de mal se sintió que fue con el hombre y le dijo, no me siento bien. Sé que estoy mal, no debí de haberse hecho eso. Ahora, ¿qué hago? El hombre, como era astuto y más por el espíritu de Satanás en él, le dio la solución, que era su objetivo principal. Eva sola no le servía de nada. Era Adán su objetivo principal, de hacerlo caer, porque no lo lograba. Pero por medio de su mujer podía hacerlo caer. Así que le aconsejó, haz lo mismo con Adán, como yo hice contigo. Pórtate muy bien, él haz que se sienta muy bien, le llevas fruta si es necesario, se la das en la boca y comerá. Ella pensó que eso sería su solución. Ya no sentiría tanta culpa, porque Adán también sería culpable. Lo que no sabía es que ya llevaba en su vientre la semilla del enemigo, no del diablo. El diablo es espíritu, sino de ese género animal, que no era un animal como tal. Pero como espíritu sí lo era, y lo sigue siendo muchos. Yo diría, la mayoría de los hombres del mundo siguen usando las mismas tácticas de su padre espiritual Satanás. Veo muy poca diferencia, solo que ahora son más crueles en su manera de deshacerse de ellas. Después de que las engañan, no solo las abandonan, sino unos, pues hasta las medio matan o las matan, ¿ve? No quiero hablar de eso porque es muy tétrico. Entonces Eva fue y lo hizo con Adán, las mismas tácticas y el mismo discurso, su religión justificante, para no sentir culpa. Pero la siguió sintiendo. ¿Ven? Fue pues el pecado que provocó la entrada de la muerte y la condenación. Adán lo sabía, por eso se cosieron hojas de higuera para que Dios no les viera ahí su vergüenza. Porque por ahí dejaron entrar la muerte, pero antes dejaron entrar al diablo y su mentira, y dejaron caer la obediencia a la palabra de Dios. Satanás había conquistado la tierra. No fue fácil, pero lo logró. Por eso Dios lo echó de ese pedazo de cielo. Y fíjese que el pecado ni siquiera fue haber hecho eso. Fue el engaño. Eso fue lo que Dios castigó. ¿No lo cree? Vamos a probarlo, solo veamos el castigo de Dios como fue y lo tomamos directamente de la Biblia. Génesis 3, versos del 1 al 19, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva quería ser sabia, ¿ven? Como Dios. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Dios entre los árboles del Señor, de Jehová Dios, dice. Entonces, Jehová, diremos que es el Señor. Dios, entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañán, o sea, abajo en las piernas. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Escuchó usted una maldición para Eva? No. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, tampoco ahí le dice, tú serás esclava. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Escuchó usted una maldición para Adán? No. Dios maldijo la tierra por amor a Adán. Y le dice, con dolor comerás de ella. ¿Por qué? Porque ya está maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí lo tiene usted. Mire, Dios primero pregunta a Adán. Él era el responsable de la palabra de Dios. Y él dice, la mujer me engañó. Luego pregunta a Eva, ella era quien debiera hacer la palabra de Dios. Y ella dice, la serpiente me engañó. Luego a la serpiente Dios no le pregunta. Él sabía quién estaba detrás de eso. El pecado estaba en la serpiente. Él no culpa a las bestias, solo las acaba o mata. Ahí dice, por cuanto esto hiciste, por cuanto hiciste eso, ahora serás un reptil, una víbora. Se acabó la galanura tuya y pondré enemistad entre tus hijos y los hijos de la mujer. Tú le herirás el cuerpo, pero él te herirá el espíritu. Explico esto. Le dijo, tus hijos serán más fuertes, más crueles y matarán a los hijos de la mujer, pero solo del cuerpo. Pero ellos harán a los tuyos rechinar los dientes de coraje y envidia y los condenarán al infierno. Así castigó el engaño de la serpiente. ¿Ve? Convirtiéndole en víbora y a sus hijos en condenados a muerte espiritual en el infierno. Luego el castigo de la mujer, dijo, vea, castigo, no maldición, castigo, con dolores en las preñeces y el parto, y sujeción de su deseo carnal a su marido. No puedes hacerlo con nadie más, sin que te sea contado como desobediencia, como pecado y engaño. Por eso las llaman adúlteras, por el engaño. Y por eso en la ley Dios mandó apedrearlas hasta morir, si el marido las tomaba en el acto. Bien, por el engaño de Eva, por el engaño de Eva a Adán, ella fue castigada. Así, por el engaño de la serpiente a Eva, la serpiente que no era serpiente, a menos que se diga ser pensante y se peguen las palabras, eso es, él fue convertido en víbora. Y porque Eva engañó a Adán, le fue impuesto ese castigo. Pero Adán no engañó a nadie, ¿entiende? Así que Dios no castigó a Adán. Solo le dijo, maldeciré la tierra por amor a ti. O sea, porque tú te la mereces, te mereces la maldición, pero maldeciré la tierra por amor a ti. Y cuando dice por amor a ti, se refiere a él y a Eva, por supuesto. Recuerde que Eva salió de Adán. Por haber hecho caso a los argumentos de tu mujer. La tierra no te dará fruto suficiente, te dará cardo y espinos y hierba. Es lo que comerás con el sudor de tu frente. La cosecharás hasta que mueras y vuelvas a la tierra. Porque de ahí fuiste tomado y ahí volverás. Vea, Dios no maldijo a Adán, ni lo castigó, solo maldijo la tierra, porque Adán perdió su derecho de ella al caer en la mentira del diablo. Era suya la tierra, pero le hizo caso a su mujer y la perdió. Así que Dios no la daría a Satanás, por eso la maldijo. Y Dios se quedó con el derecho de la tierra. ¿Qué fue pues? El pecado.
El engaño referente a la manera de multiplicarse y llenar la tierra. ¿Sí entiende, verdad? Desobediencia te lleva a engañar. Sí, desobediencia te lleva a engañar, porque no quieres ser culpable de desobediencia y buscas excusas para justificarte. Eso es el pecado. Saber hacer lo correcto y no hacerlo. ¿Qué es lo correcto? Obedecer a Dios en todo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos puestos en esta tierra, para probar nuestra fidelidad a Dios. Fidelidad es fe, es confianza en Dios, para que probáramos nuestra fidelidad. ¿Y para qué? Probamos nuestra fidelidad para vencer a Satanás. Y con eso le probamos que estamos aquí para serle fieles a Dios y a nadie más. Eso hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. En el desierto, cuando Satanás lo quería engañar, es fieles a Dios y a quien Dios ponga sobre nosotros para darnos su palabra de verdad. Si es la verdad, entonces Dios lo envió. Si no, no tengan temor de esa persona. Pero si lo que dice es verdad, teman porque no es palabra de ese hombre. La orden es de Dios. ¿Ve? Ahora mire, para que lo entienda mejor. Aquí Adán representa a Dios, Eva representa a la iglesia y el ser pensante a Satanás. Por esto, Dios dio orden a Pablo apóstol que no dejara predicar a las mujeres, porque el engaño no entró por Adán, sino por Eva. Y las iglesias hoy día están siendo conquistadas de la misma forma. Satanás tiene predicando muchas Evas y dicen, no es malo, pues Dios dice que sí lo es, y mucho. Cada profeta representa a Dios y cada pueblo lo ha tratado de engañar para hacerlo caer. Y muchos han caído. Abraham cayó por miedo de que lo mataran y dijo, es mi hermana. Si Dios no hubiera detenido a Faraón de Egipto, Abraham hubiera cargado con la muerte de toda la familia de Faraón. Y con justa razón, Faraón le reprochó a Abraham de haberlo engañado. Pero él creyó justificarse diciendo, a la verdad sí es mi hermana, pero eso no lo justificó. Lo hizo el gran amor que Dios tenía por él y por su palabra dada de que tendría un hijo por el cual nos bendeciría a todas las familias de la tierra, claro, a los que creemos en él. Eso está en Génesis capítulo 12, verso 10-19. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, para vivir allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y sucedió que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te guardarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y sucedió que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los principales de Faraón, o los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Esto es, fueron y le dijeron a Faraón que Abraham tenía una mujer muy bonita. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, porque ella le dijo que era hermana. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, criadas asnas y camellos. Mas el Señor Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ve, también Dios hubiera matado a un rey llamado Abimelech si Dios no le dice, no toques esa mujer, porque es mujer de mi siervo Abraham. Y lo mismo, está en Génesis capítulo 20, versos del 1 al 7. Dice, palabra de Dios, de allí partió Abraham a tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Ve? Quizás él o Sara decía, no es malo, es salvarle la vida a mi esposo. No, así no es. El mundo ofrece lo que tiene y todo es pasajero, bienestar económico, amor humano, tranquilidad de problemas, seguridad, diversión, comodidades y tantas cosas como Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesús. Pero Dios nos ofrece todo lo que tiene y nosotros debemos escoger con firmeza y convencidos lo que realmente deseamos. Porque Dios nos ofrece lo que Él tiene y no es de este mundo, es del mundo espiritual y es vida eterna, paz verdadera, tranquilidad y además obtendremos también todo esto que hay aquí. Es tranquilidad espiritual, santidad, amor verdadero, amor divino de Dios, felicidad como no la conocemos, sabiduría, alegría sin fin, contentura, misericordia, justicia, poder, salud eterna, juventud eterna, no hambre, ni sed, ni frío, ni calor, ni miseria, ni muerte, ni angustias más, ni ninguna preocupación. Nos ofrece verdad, la mentira no será más. Un mundo sin tsunamis, huracanes, volcanes, temblores, ni guerras, donde no hay que preocuparse, procurar dineros, ni trabajos forzados, un mundo perfecto, un cuerpo perfecto, un espíritu perfecto, una familia perfecta, hermanos perfectos, gente perfecta. Y además convivencia, y no solo eso, ángeles conviviendo con nosotros y sirviéndonos con admiración, pues Él nos ofrece ser nuestro Padre eterno. Para que se cumplan sus palabras, dioses son ustedes, hijos del Dios Altísimo. Hoy me toca hablar de conquista, pues hablemos de la tercera conquista del diablo. Y esta conquista del diablo sucedió con la perversión del verdadero evangelio de Cristo Jesús 360 años después del Señor Jesucristo. Pero comenzó igual. Varios judíos religiosos se convirtieron al cristianismo, no porque creyeran en Jesús, sino que eran religiosos que vieron conveniencia en unirse a los cristianos. Pues al hacerlo, impulsados por el espíritu malo, podían meter el judaísmo que nunca dejaron y pervertir la doctrina del Señor Jesús entre sus discípulos. El apóstol Pablo denunció esto en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17. Dice, pues no somos como muchos que medran quiere decir minan, que desfalcan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Como usted ve, aquí Pablo denunciaba a los falsos. Y en 1 de Timoteo 1, capítulo 1, verso del 2 al 7, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, dice, ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, o sea, averiguaciones, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, ve usted, ya se estaban desviando, se apartaron a vana palabrería. Esto es, comenzaron a meterle al evangelio, queriendo ser doctores en la ley, ve, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí lo tiene usted. Ya estaba el diablo metido allí. Creo que con estas dos escrituras basta para saber que el diablo comenzó su tercera conquista para tratar de dominar la tierra y sobre los hijos de Dios y hacerlos caer a todos los humanos, hacernos caer a todos los humanos. Casi lo logra. Al menos fundó su propia iglesia
360 años después del Señor Jesucristo, cuando en Nicea, Roma, e hicieron su primera reunión de renegados y fundaron esa iglesia. Luego nombraron como jefe o papa de la iglesia al emperador romano Constantino, que ni era cristiano. Luego se fueron poniendo de acuerdo que eran 3 dioses y llamaron a los demás, ya con orden de Constantino, a que se añadieran todos, y los que no quisieran serían enjuiciados a muerte. Lógicamente, ahí comenzó una matanza y exterminio de la verdadera iglesia de Cristo Jesús y de su palabra verdadera. Cambiaron su evangelio con doctrinas de hombres y nombraron un sucesor del Hijo de Dios. Satanás había triunfado, pues dio poder a Roma para que por medio de esa falsa doctrina sometiera a todo el mundo y hundirlo en un oscurantismo por más de 1000 años. Y con su nuevo ejército de la Santa Inquisición, en cada país fue capaz de acumular riquezas, las riquezas del mundo. Esta iglesia fue llamada la Santa, que de santa nunca tuvo nada. Iglesia que no era iglesia, sino un sindicato de ambiciosos e inicuos hombres ávidos de poder. Y ellos, los grandes de esa asociación religiosa, formaron su cúpula política, católica, que quiere decir universal, porque tenían poder sobre el cielo, la tierra y el infierno. Puras mentiras. Universal es tener poder sobre los elementos y la creación, y solo Dios el Padre es universal. Romana, debió ser romana judía, pues los judíos religiosos fueron los que empujaron eso, o los que fundaron eso. Si los judíos se hubieran puesto del lado correcto con Dios, esa iglesia romana no existiría, no hubiera existido. Y apostólica. Ellos los asesinaron. ¿Cómo van a ser apostólicos si ellos los asesinaron porque se oponían a su doctrina? Y se dicen apostólicos. Dicen que Pedro fue su primer papa y ellos lo crucificaron. Ellos decapitaron a Pablo, ellos mataron a Santiago, mataron a miles de creyentes verdaderos y se atreven a llamarse apostólicos. ¡Qué descaro! Bueno, ellos son la sinagoga de Satanás, junto con los que crucificaron al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versos del 9 al 10, dice allí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, oiga usted, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ve, no temas nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará, ¿quién? Perdón, el diablo, dice allí. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. ¿Quiénes estuvieron en la cárcel? Todos. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí lo tiene, no estoy inventando nada. Lo dijo el Señor mismo a Juan en la isla de Patmos, donde lo tenía Roma para que muriera, ya que no pudieron matarlo hirviéndolo en aceite. Ve. Apocalipsis capítulo 2, verso del 13 al 14 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. Esta carta la envió prácticamente a Pablo. Y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. ¿Dónde? En Roma. Ese Antipas debió de haber sido un romano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Ahí lo tiene usted, donde mora Satanás. ¿Dónde vive Satanás? Y tienen la doctrina de Balaam, profeta que traicionó al pueblo de Dios y enseñó al rey de Moab a cometer pecado, enseñó al rey de Moab a que enseñara a los hijos de Israel a cometer pecado contra Dios, al pueblo de Dios. ¿Ven? No invento nada, el Señor mismo lo dice. Bien, pues entonces dijimos que Satanás volvió a ganar engañando a los fieles. Pero después del tiempo, 1500, Dios despertó su espíritu en Martín Lutero. Luego que murió Martín, surgieron los renegados y formaron otra igual que la católica. Imágenes exactas.
luteranos, bautistas, renegados igual, con la misma estructura política y misma doctrina. Así surgieron otras, más de lo mismo. Luego Dios despertó su espíritu en John Wesley. Luego que murió Wesley, los renegados hicieron lo mismo que los renegados luteranos y los renegados judíos y otras religiones iguales, todas hijas de la misma estrategia del diablo, tratando de detener el espíritu de Dios. Pero Dios comenzó a conquistar lo suyo, así que envió de nuevo su espíritu en William Branham. Y aquí estamos, dando la batalla. Aún a los renegados que hicieron sus logias y demás, tratando de hacer lo mismo que en el principio. Pero hoy es diferente porque la gracia está por terminar. Y ya solo falta que estemos listos los escogidos de Dios de este tiempo. Y todas estas logias se tendrán que enfrentar a 2 profetas que estarán en Israel, los cuales tienen poder para traer desastres y verdaderamente hacer cambios climáticos de verdad, no la farsa de los científicos, y poner de rodillas al mundo. Y esto lo digo porque así fue desde el principio que hubo reyes. Ellos hacían y usaban las tácticas de Satanás para adueñarse de tierras y ciudades que no eran de su reino, hasta dominar otros reinos. Después que los conquistaban con masacres, instituían sus doctrinas en ellos. Luego surgieron países y los países más grandes o más avanzados para destruir querían dominar al mundo. Así que estos países usan las mismas maneras de conquista. ¿Por qué? Porque los países conquistadores usan las mismas tácticas todavía para la conquista de otro país, que no es el suyo, y saquearlo. Lo hizo Roma, Inglaterra, España, Francia, todos. Ve, por ambición usan el engaño. Mira bien, hermano o hermana, que no miento en esto, ni en nada de lo que enseño, porque no es mío, es de Dios. Ustedes son hijos de Dios, lo tengo claro, que si los engaño, no quedaré sin castigo, igual que Satanás será castigado. Así seré yo castigado. Ningún engañador quedará sin castigo y condena. Tú conquista tu vida eterna. Vencer a Satanás es sencillo. Solo se necesita creer de corazón que hay un Dios y un mediador por nosotros, Jesucristo, hombre, el cual es el Cordero que Dios proveyó para poder perdonarte tus rebeliones y pecados. Y creer en Él de todo tu corazón es bautizarte en su nombre para que seas familia de Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo no está en ningún bautismo en la Biblia. Eso lo implementó el Imperio Romano, cuyo asiento de Satanás está dentro de Roma. De ahí salió esa mentira. ¿O crees que Pedro mintió en Hechos 2:38? Y que Pablo y Ananías y cada apóstol de Cristo apoyó su supuesta mentira de que es en el nombre del Señor Cristo Jesús. Es el diablo quien metió esa mentira de bautismo en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego ni siquiera son nombres, menos nombre individual. Padre es un título. Yo soy padre, tengo el título de padre cuando tuve hijos. Hijo también es título. Yo fui hijo cuando nací. Adquirí ese título de hijo. Y espíritu es eso, espíritu. No se llama espíritu, es espíritu. Así que el diablo metió eso también para conquistar. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Ve, blancura, o sea, para engañar. Y el que lo montaba tenía un arco, no tenía una espada, sino un arco. Y le fue dada una corona, no tenía corona, le fue dada una. ¿Sí, papá? Y salió venciendo y para vencer. ¿Quién era? Satanás. Salió conquistando y para conquistar. Así conquistó la tierra y la palabra de Dios, el diablo. Por eso pudo imponer el oscurantismo, Santa Inquisición y lo que le dio la gana, transgiversando, cambiando la palabra verdadera con mentiras, mezcla de verdades y mentiras. Es adulterio de la palabra. Mezcla de mentiras y verdades es adulterar la palabra. Y todos siguieron esa doctrina falsa. Los reinos fueron conquistados por la Iglesia de Roma, no por la de Cristo.
Hoy el Señor despertó un remanente desde Martín Lutero a la fecha con verdaderos creyentes, no los luteranos, no las religiones, sino de cada enviado de Dios salieron unos pocos que no doblaron sus rodillas a los falsos creyentes, que fueron las hijas de las hijas, que fueron las hijas de la iglesia de Roma, o sea, las religiones adúlteras como ella. Hoy estamos a unos pasos de nuestra conquista, regresar al ejército de los santos, para venir y tomar nuestro lugar, nuestra tierra redimida, gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios. Y junto con Él tomaremos el control de todas las cosas y ser verdaderos conquistadores, derrotando a Satanás y sus ejércitos de demonios. Exhorto a mis hermanos ya bautizados que no se dejen vencer y a los que están con su deseo de bautismo que no pierdan ese deseo. Es su vida eterna lo que conquistarán. Y los que entienden que esto es la verdad, no la suelten. Es su oportunidad de ser salvos del infierno y la condenación, de tener paz con Dios. Sigan aprendiendo y preparándose. Es ganar mucho más que el mundo. Es ganar una juventud eterna, una vida eterna, una familia eterna, una paz eterna, una sabiduría eterna, un país eterno que no será conquistado de nadie más. Una seguridad eterna, un Padre y un Dios eterno al que nadie puede conquistar. Amén. Dios nuestro Señor y Creador los bendiga. Su hermano José Luis Carrera Torres.